Entonces, em, a ver, la neurología de urgencia eh, em, es tremendamente desafiante. Sin duda es la situación donde eh, la aproximación clínica cobra su mayor valor y donde más se aprende, tengo que decirlo. Buena parte de la neurología se aprende viendo pacientes y siendo desafiado en los conocimientos. Lo que les voy a tratar de transmitir es un destilado eh, conceptual de cómo aproximarse y por qué aproximarse. Voy a partir el, eh, lo que tenemos que hacer en esa episurgencia para enfrentar a un paciente neurológico no es esencialmente distinto de lo que tenemos que hacer toda vez que enfrentamos a un paciente neurológico o con sintomatología neurológica. La diferencia es que aquí lo tenemos que hacer con una constricción de tiempo mucho mayor. Por lo tanto, todo lo que hacemos habitualmente lo tenemos que hacer solo más rápido y mejor. Y esto implica que la, nuestra cabecita eh, tiene que operar en forma muy eficiente. Y probablemente la mejor forma de entender en cuál es la dinámica es en base a los conceptos de Daniel Kahneman, que describió algo bastante eh, que después de que lo puso sobre la mesa resulta bastante eh, eh, contraintuitivo. Él describió esto referido fundamentalmente a las tomas de decisiones económicas, eh, y por eso fue merecedor del Premio Nobel de Economía. Fue el primer no economista que ganó el Premio de Economía, el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Y él describió todo proceso intelectual en base a dos sistemas. Un sistema uno que opera con pensamientos que se describen como heurístico. ¿Qué significa eso? Es que son pensamientos que siguen una regla inconsciente en que un problema complejo se reduce a ciertos parámetros simples y se transforma entonces en algo que puede ser resuelto fácilmente de modo casi automático. Este sistema de pensar es rápido y casi automático. Y tenemos un sistema 2 que es el razonamiento disecado, por así decirlo, ese razonamiento esforzado en que uno va poniendo una variable en la otra, la piensa, le da vuelta, ¿ah? Hace un razonamiento dialéctico con contradicción de elementos, cuestiona sus propias presunciones. Por cierto, ese es un pensamiento lento y reflexivo. ¿Dónde está el elemento contraintuitivo acá? Es que la mayor parte de las decisiones complejas, el ser humano la toma en base al primer modo, al primer sistema, este sistema heurístico. Eh, lo que significa, en el fondo, hacemos una simplificación para tomar decisiones. Y es re importante tener esto claro y ser consciente de eso. ¿Por qué? Porque los pacientes no son simples. Los pacientes no siempre responden a, a nuestros prejuicios. Y por lo tanto, constantemente tenemos que conscientemente hacer el esfuerzo de, junto con tener este primer y rápido enfrentamiento, al mismo tiempo estar haciendo un razonamiento reflexivo
que nos permita cuestionar lo que eventualmente estamos concluyendo de un modo prejuicioso. En la neurología hay un antes y un después, que fue marcado el año 1971. ¿Qué pasó el año 1971? Ustedes dirán, ¿qué será ese mono que está ahí? Bueno, estos son los monos que dibujó Mr. Godfrey Hansfield. Mr. Godfrey Hansfield, en el año 71, construye el primer equipo de tomografía computada de uso clínico. Este es el aparato, ustedes ven, y metía la cabeza, y ¿qué es lo que obtenía? En base a múltiples rayos que atravesaban y iban activando sensores que estaban puestos eh, exactamente en oposición a la fuente, y obtenía entonces, mediante un computador, este tipo de imágenes, que es una grilla, ustedes ven, de píxeles bastante grueso, y uno puede adivinar que esto es una tomografía de cerebro y que algo parece haber ahí. ¿Ok? Esto cambió radicalmente la neurología. Empezamos a ver las cosas que antes, a ver en el paciente vivo, lo que antes veíamos solamente cuando nuestros pacientes desafortunadamente fallecían y las examinábamos sobre la mesa de autopsia. Y esto significó una verdadera revolución, la revolución de las neuroimágenes. Y hoy día las neuroimágenes brillan. Tenemos la tomografía con altísima definición anatómica, podemos ver cosas como, por ejemplo, aquí se ve eh, el segmento M1 de la cerebral media, la podemos distinguir ahí, y podemos distinguir un montón de detalles anatómicos. Tenemos la resonancia magnética, en la cual incluso tenemos distintas secuencias que nos permiten ver elementos anatómicos con gran fineza. Tenemos la difusión por resonancia magnética, donde podemos ver isquemia rápidamente. En minutos aparecen los fenómenos de la isquemia, porque se puede evidenciar las alteraciones en la difusibilidad del agua en este tejido, y eso da esta imagen. Incluso podemos hacer resonancia magnética funcional, en la cual podemos realizar ciertos protocolos de activación del paciente y saber cuál es la zona del cerebro que aumenta su flujo sanguíneo regional, y en base a ese paradigma obtener estas imágenes funcionales. Pero también obtenemos preciosas imágenes vasculares. Ustedes ven aquí una angioresonancia, aquí una angioresonancia 3D, donde vemos una estenosis de arteria basilar. Esta es una imagen de un paciente que recibía en el servicio de urgencia, y la verdad es que esto fue hace una buena cantidad de años, tener esta imagen de pronto emergiendo en la pantalla, era como si Frank Netter se hubiese sentado ahí a dibujarla. Pero también podemos hacer estudios de perfusión, y podemos incluso hacer tractografía o hacer ver vías. O sea, tenemos una gran cantidad de imágenes, y estas imágenes abren una gran tentación, que es hacer el diagnóstico por mera imagen. Tiré aquí un popurrí de diagnósticos: ACV isquémico, migraña, epilepsia, síndrome de Guillain-Barré, muerte encefálica, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Son todos diagnósticos neurológicos, está claro. ¿Qué creen ustedes que tienen en común todos estos diagnósticos? Tienen en común que el diagnóstico de todas estas entidades es clínico, y las imágenes, en cada uno de estos casos, las usamos solamente como descarte, solo para excluir otras alternativas. Pero el diagnóstico es clínico. En la ACV isquémico, es clínico en la migraña, es clínico en la enfermedad de Parkinson, es clínico en la enfermedad de Alzheimer, en síndrome de Guillain-Barré, la epilepsia, e incluso en muerte encefálica. El diagnóstico es clínico. Y esto nos sitúa entonces en una primera gran paradoja.
La paradoja del diagnóstico por imágenes en neurología. Fancy, pero muchos diagnósticos no pasan por las imágenes. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es de la clínica neurológica y en este review los autores se preguntan, ¿por qué la neurología clínica sigue importando en el siglo XXI, teniendo tantas neuroimágenes? Bueno, la verdad es que en la consulta médica ambulatoria, la historia clínica por sí sola, ojo, por sí sola, provee el diagnóstico en el 76 a 86, 82% de los casos. O sea, más de 3 de 4 pacientes tienen un diagnóstico exclusivamente por historia clínica. Y si lo vemos desde la perspectiva del servicio de urgencia, más del 90% de los pacientes son correctamente diagnosticados en servicio de urgencia con 1, historia clínica, 2, examen físico, 3, exámenes básicos de laboratorio. No estamos hablando de imágenes, exámenes básicos de laboratorio, 90%. Al revés, si tomo solo las imágenes aisladas, sin historia, sin examen físico, sin exámenes básicos, menos del 10% de esos pacientes van a tener el diagnóstico correcto. Esto es súper importante y es clave porque la tentación es tirar a todos los pacientes por imágenes. Aquí en la quebrada del Ají, sometido a la constricción de tiempo, es bien tentador no tomar historia o tomar solamente un par de datitos y directamente hacer un escáner, etc. Si hacemos eso, vamos a estar errando el diagnóstico con alta frecuencia. ¿Cómo se hace el diagnóstico en neurología? Y partamos para hacernos la pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hacen los diagnósticos en medicina interna en general? Para después hacer el contrapunto con la neurología. Bueno, la medicina interna recoge síntomas en la anamnesis, viene el examen, recoge signos, y en base a síntomas y signos hacemos un diagnóstico sindromático, ¿no es cierto? Eh, entonces tenemos un síndrome ictérico, tenemos un síndrome nefrótico, etc. Tenemos un síndrome clínico y en base a eso luego hacemos exámenes y complementado con el curso clínico hacemos un diagnóstico diferencial. Esto es medicina interna. ¿En neurología es lo mismo? No exactamente. ¿Qué hacemos en neurología? Recogemos síntomas, recogemos signos, pero la primera pregunta que nos hacemos no es ¿cuál es el síndrome? La primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde? Diagnóstico localizatorio. Luego, miramos el perfil temporal. Recién entonces hacemos un diagnóstico sindromático y luego agregamos curso clínico y examen y hacemos el diagnóstico diferencial. En esto está la clave del pensamiento neurológico. Quien haga esto correctamente va a llegar a buen término con los pacientes neurológicos, ya sea en la consulta o en el servicio de urgencia. Partamos entonces por en qué consiste una buena anamnesis. Por cierto, una cosa bien importante en neurología, como el resto de la medicina, hay que tener claro que el paciente es el mejor testigo de su propia enfermedad. Eh, y por lo tanto, hay que prestarle oreja. Hay que tratar de que el paciente nos dé su relato y favorecer que el propio paciente nos dé un relato hilado. Y dejar que, ojalá, use su propio lenguaje. Puede que use términos mmm, eh, raros, eh, inapropiados en una primera mirada, pero más vale recoger eso y luego ayudarle a precisar. Y lo que es muy importante para nosotros es que hay que evitar traducir demasiado prematuramente
lo que le pasa al paciente a la jerga médica. Nosotros somos buenazos, para poner, tenemos un léxico súper amplio para designar todo, eh, pero tiene un riesgo, porque muchas veces, si hacemos un resumen en base a terminología médica, puede que le estemos dando a eso una categoría que no la tiene. Por ejemplo, si el paciente me está diciendo que tiene la cabeza bombada, eh, eso no necesariamente es cefalea. O si me dice que es mareo, eso no necesariamente es un vértigo. Y cada una de estas palabras tiene una connotación distinta cuando la aplicamos en forma adecuada, pero puede ser más bien eh, factor de confusión o de distracción si no es lo que realmente recoge lo que el paciente está describiendo. Súper importante es no descalificar la descripción que el paciente da por rara que sea. A veces descripciones raras terminan siendo súper certeras. ¿Ya? Eh, y no da por entendido lo que ciertos términos significan para el paciente. Por ejemplo, la palabra mareo eh, puede significar muchas cosas muy distintas y por lo tanto es importante llevar al paciente a que lo acote y nos dé una buena descripción. A ver, ¿se sintió mareado? Cuénteme y explíquemelo sin usar la palabra mareo. ¿Ya? Y ahí el paciente nos podrá describir si esto era un vértigo, una sensación giratoria, o era más bien una sensación de inestabilidad o algo distinto. ¿Qué es lo que es una buena historia? La podemos reducir a esto. CSI. Una buena historia es cuando hemos tenido una buena descripción de la escena del crimen, dónde ocurrió esto, o sea, la circunstancia y los hechos, donde tenemos que tener un buen relato de la víctima, en este caso el paciente, y de los testigos. En neurología, la historia que nos den los testigos puede ser sumamente importante. Y por cierto, los tiempos, cuándo y cómo ocurrieron las cosas, la hora, la secuencia, la duración. Cuando tenemos esto, cuando se nos armó esta escena del crimen y la tenemos suficientemente, es que podemos decir, sí, tengo la historia. Por cierto, y esto espero repetirlo adecuadamente, el perfil temporal, el desarrollo temporal de los síntomas, forma de inicio, progresión, duración, es súper importante. Por lo tanto, cuando tenemos un primer relato de un paciente, muy importante es, a ver, ahora vamos por parte. ¿Qué fue primero? ¿Qué sintió después? Y armar entonces la historia con el necesario detalle. Y digo necesario detalle, nuevamente, porque en el servicio de urgencia eso es difícil. Siempre estamos corriendo, siempre estamos contra el tiempo, pero hay que saber poner la pausa y tomar la historia, porque si no la tomamos ahí, podemos cometer errores bien importantes si solamente nos guiamos, como le decía antes, en el resultado después de una neuroimagen. ¿En qué consiste tomar y dar una buena historia clínica? Es recoger lo útil y descartar lo inútil. Significa que una historia clínica es un conjunto de información pertinente para el proceso de diagnóstico. No todo es pertinente y yo puedo perder harto tiempo eh, describiendo o registrando cosas que no van a ser pertinentes al proceso clínico y por lo tanto hay que ponderar lo que el paciente está contando. ¿Cuáles son los elementos con los cuales calibramos los síntomas? Una parte, especificidad, y segundo, focalidad y valencia. No se angustien, ya les voy a explicar qué es lo que significa cada uno de estos.
En cuanto a la especificidad, distinguimos si los síntomas son específicos versus inespecíficos, y luego si estos síntomas son focales versus no focales, y si son positivos o negativos. Toda esta terminología, para efectos de ponderar los síntomas neurológicos, son súper importantes. Súper importantes. ¿Qué es lo que son los síntomas inespecíficos? Son síntomas que no necesariamente son neuros. O sea, que no necesariamente se originan en el sistema nervioso central o por patología del sistema nervioso central. Y por su naturaleza no localizan. No me permiten decir dónde está el trastorno. E incluso no tienen carácter patológico per se. O sea, pueden ser síntomas que no impliquen que el paciente, que eso constituya manifestación de una enfermedad siquiera. O sea, y particularmente estos síntomas pueden carecer totalmente de un sustrato o pueden ser meramente síntomas acompañantes. Para efectos, ojo, para efectos del diagnóstico neurológico, estos suelen ser inútiles. Lo que no significa que hay que ningunearlos, porque para el paciente pueden ser importantes. El paciente me puede decir, sí, doctor, es que estoy mareado. Sí, ok, pero el mareo como síntoma, no me va a ayudar en este proceso diagnóstico. Típicos síntomas inespecíficos, mareos, lo acabo de mencionar. Ojo, la cefalea, siendo un síntoma súper frecuente en patología neurológica, desgraciadamente es inespecífica, no localiza. Y yo puedo tener incluso cefalea por cosas que no tienen nada que ver con cuadro neurológico. Puedo tener cefalea por una anemia, o sea, una enfermedad hematológica y, entre otras cosas, cursa con cefalea. Eh, de manera que la cefalea, siendo súper frecuente, y uno, y habitualmente en el curso neuro hacemos una clase de cefalea, porque obviamente hay muchas patologías, digamos, la cefalea es un capítulo bien importante de la neurología, pero para efectos del diagnóstico en el servicio de urgencia en particular, es inespecífico. Lo mismo el dolor somático. ¿Ya? O sea, que me duela el lóbulo de la oreja, o que me duele una pata, o la guata, no me localiza. Si me describe una sensación de debilidad, una queja de memoria o una inseguridad de la marcha, todos esos son síntomas inespecíficos, no localizan y no necesariamente son neuro. Pero hay otros síntomas que son específicos, aunque no sean focales. Estos evidencian una alteración funcional o estructural del sistema nervioso, pero no me permiten localizar, porque no están circunscritos a una determinada estructura. Yo no puedo decir, esto se origina exactamente de este punto del sistema nervioso, el cerebelo, digamos, o ponerle exactamente dónde está originando. Ejemplos de esto, la alteración de conciencia. Alteración de conciencia en todos sus grados, eh, por sí mismo, no localiza. Vamos a verlo mañana vamos a hablar de compromiso conciencia y vamos a volver a este concepto y vamos a entender más claramente cómo recoger y cómo trabajar con la aproximación clínica al compromiso conciencia en el servicio de urgencia. El deterioro cognitivo lo mismo. Por cierto que son alteraciones del sistema nervioso central, sí, claro, pero no localizan. Pero luego hay síntomas que son específicos y son focales. Aquí es donde la neurología empieza a gozar. ¿Eh? Porque estos son neuro, evidentemente, pero además localizan. O sea, me permiten responder esa pregunta del dónde.
Aquí la alteración está circunscrita a una determinada estructura o bien a una determinada función del sistema nervioso. Puedo decir, esta estructura o este sistema está alterado. Y dentro de eso se puede dar en dos valencias. Una valencia positiva, que implica una hiperactividad, o bien una valencia negativa, que es una pérdida de función, hipoactividad o déficit. A eso le llamamos valencia, valencia positiva o valencia negativa. Los típicos síntomas de valencia negativa es lo que llamamos un déficit en neurología. Lo más característico, la paresia, la plegia, o sea, pérdida de la función motora y específicamente del movimiento voluntario. Una anestesia o una hipoestesia, o una afasia, trastorno del lenguaje, o una hemianopsia. Todos esos son evidencia de una pérdida de función y son sumamente específicos, porque de acuerdo con el patrón vamos a poder decir dónde probablemente está la lesión o alteración que da origen a esto. Y luego están los síntomas focales positivos. Y ahí están todos aquellos síntomas que ocurren por hiperactividad. Por ejemplo, y muy típicamente las convulsiones. Cuando se vea la clase de epilepsia en el servicio de crisis convulsiva en el servicio de urgencia, esto es lo que está en el centro. Son manifestaciones de hiperactividad y podemos decir súper claramente hiperactividad cortical, encefálica. Y de acuerdo con la manifestación que tenga, me puede decir muy específicamente si eso es corteza frontal, izquierda o derecha, o temporal, o puede ser occipital, o sea, me va a permitir ubicarme en distintos territorios del manto cortical. El dolor neuropático es muy localizatorio. Es manifestación de una hiperactividad, ¿cierto? Hay un nervio que está gritando y me va a decir exactamente dónde. O sea, si una persona tiene un dolor intenso, tipo eléctrico, en la cara externa del mundo, y nada más que eso es una meralgia parestésica por alteración del nervio cutáneo lateral del muslo. Clarito, pum. O sea, puedo hacer el diagnóstico, a veces, eso es un diagnóstico que uno muchas veces puede hacer por teléfono, ¿ya? Temblor, fotopsias, parestesias, todo esto manifiestan una hiperactividad y tienen esta característica de que permiten localizar. Tenemos entonces que, tomado la anamnesis, podemos ya hacer una localización en base a estos criterios. Pero luego viene una etapa que es muy importante, el perfil temporal, el cómo ocurrieron las cosas. Porque una misma localización puede tener un perfil temporal totalmente diferente. Yo puedo tener la misma hemiparesia, pero esa en un paciente se instaló en menos de un minuto y en el otro fue desarrollándose con el curso de 3 semanas. Mundos distintos. El perfil temporal me va a llevar un paso adelante en el proceso diagnóstico de forma muy significativa. Por tanto, el perfil temporal pasa a ser un elemento central. ¿Y por qué? Porque el perfil temporal de los síntomas nos entrega información respecto de la naturaleza del cuadro. Y cuando juntamos el diagnóstico localizatorio con el diagnóstico de perfil temporal, tenemos lo que en neurología llamamos diagnóstico sindromático. Los americanos le llaman el one-liner. Dígame, deme su one-liner. Una línea. Dígame en una línea lo que usted está pensando del diagnóstico. Entonces uno dice, ya, en una línea y tiene estos dos componentes siempre.
localización y perfil temporal. ¿Cuáles son los perfiles temporales? Aquí, siempre en los perfiles temporales hay un esfuerzo de simplificación, por cierto. Por una parte, agudo. Está el perfil epiléptico, el vascular, el traumático y el migrañoso. El subagudo, inflamatorio, metabólico/tóxico y el expansivo rápido. Y en el crónico tenemos el expansivo lento, degenerativo, tóxico y genético. Dentro del agudo, incluso podemos ser más específicos y hablar de estos primeros tres como hiperagudos. ¿Por qué? Porque en estos casos, epiléptico, vascular, traumático, estamos hablando de cuadros que se instalan en segundos, máximo pocos minutos. Ya lo migrañoso se instala en minutos, eventualmente en horas. El subagudo va entre horas, días, semanas, y el crónico en meses a años. Cuando uno lo pone en estos términos, por cierto, es bien distinto hablar de horas, días, semanas. La mayoría de los cuadros subagudos ocurren en el curso de días, pero tienen una progresión que uno la puede ya distinguir en horas y se puede expandir a varias semanas. ¿Eh? Por eso aquí eh, no hay límites exactos, pero esta sistematización permite darle esta modulación al concepto de diagnóstico localizatorio. Entonces, yo puedo tener un síndrome hemisférico izquierdo de instalación vascular, o puedo tener una tetraparesia de perfil subagudo, o puedo tener una eh, afasia de instalación con perfil temporal degenerativo. ¿Eh? O sea, localizatorio, y ese es lo que llamamos el one-liner, ¿eh? Que en una línea puedo decir localización y perfil temporal. Veamos esto con un poco más de detalle. El epiléptico, ¿cómo es? Lo epiléptico es súper rápido. Es como prender y apagar la luz. Inicio súbito, dura unos pocos segundos, a lo más unos pocos minutos, y pum, desaparece. Se instala y cede. Suele ser episódico y recurrente. Eso es lo que caracteriza, de hecho, las epilepsias, y es lo que vamos a ver cuando se habla cuando se habla de convulsiones. Lo vascular tiene un inicio o súbito o rápido, es decir, segundos a pocos minutos. Característicamente, las enfermedades cerebrovasculares dan origen a conjuntos de síntomas. Y lo típico de lo vascular es que todos esos síntomas ocurren al unísono, a la vez. O sea, si yo tengo el paciente desarrolla una hemiparesia con una afasia, ambos síntomas se instalan al mismo tiempo. La hemiparesia y la afasia al mismo tiempo, de una. Suele tener un máximo inicial y luego puede tener un perfil regresivo o ser persistente y eventualmente crónico. Pero el inicio es lo que marca. Y por cierto, existen variedades, los ataques químicos transitorios, en que ocurre con este mismo carácter, pero en forma episódica y recurrente. Luego está el migrañoso. La migraña es muy relevante en términos de que da origen a variedad de síntomas, eh, y puede eh, ser bastante
tramposilla, en el sentido de que nos dé sintomatología que se parece muchísimo a una ACV, pero no lo es. Y aquí, característicamente, el inicio gradual, los síntomas son secuenciales, habitualmente no en segundos, sino que minutos. Y habitualmente, cuando se instala el segundo síntoma, ya el primero viene bajando y si aparece un tercer síntoma, el primero con toda seguridad ya desapareció y el segundo va remitiendo. Entonces hay una secuencialidad. Duración, minutos, lo más típico es que sea eh, una hora, pero puede prolongarse por un par de horas. Y, nuevamente, lo migrañoso suele ser episódico y recurrente. Lo traumático, uno podría decir que es bastante obvio porque habitualmente existe el antecedente del evento traumático. Pero el servicio de urgencia no siempre va a ser así. Eh, y puede que lo único que sepamos es que don Juan estuvo ayer bien y hoy día lo encontraron así como lo trae. Y uno no tiene el dato. Por cierto, cuando ocurre algo traumático, los síntomas y signos eh, son inmediatos y según la intensidad del trauma, eh, y luego se pueden agregar elementos que tienen que ver con las complicaciones. Y la duración y la intensidad de los síntomas tiene proporcionalidad y relación con la intensidad del evento traumático. En cuanto a los subagudos, está el infeccioso inflamatorio, eh, el metabólico y el expansivo. En términos de el inflamatorio, el inicio suele ser gradual en horas o días, con una intensidad y se vería que es incremental en horas hasta días y eventualmente puede durar un par de semanas. Lo metabólico tóxico suele ser insidioso y un elemento que es muy sugerente de lo metabólico que sea fluctuante. Sin embargo, también puede ser simplemente progresivo. Pero si es fluctuante ya es un elemento que me puede orientar a lo metabólico. Y finalmente está el expansivo, pero de perfil, entre comillas, rápido, en que hay una progresión en días a semana con este curso progresivo y aquí rara vez son fluctuantes. Los crónicos, estamos ahí con el expansivo lento y el degenerativo. El expansivo lento es aquel que se desarrolla más bien en semanas a meses, suele ser muy persistente pero progresivo. Y, el degenerativo suele ser de inicio gradual en meses y un curso progresivo en años. El perfil tóxico crónico suele ser muy progresivo, muy lento, inicio habitualmente en meses. Y finalmente, el genético, eh, muy lento, gradual, y o es lentamente progresivo o bien estacionario. Muchas veces los trastornos genéticos son más bien estacionarios. Y particularmente cuando estamos enfrentados en el mundo del adulto, muchos de estos trastornos están ya absolutamente establecidos y se mantienen. ¿Cómo es entonces en esta dinámica del proceso diagnóstico en neurología? Con síntomas y signos, armamos el diagnóstico localizatorio, perfil temporal, diagnóstico sindromático y armamos junto con, recién ahí, ojo, recién en ese momento, cabe solicitar los exámenes. Es muy peligroso ordenar los exámenes si no tengo claro el diagnóstico sindromático. ¿Por qué? Porque puedo estar haciendo una imagen de un territorio que no es el que está dando origen a los síntomas. Voy a decir algo exagerado. Si tengo un paciente con una tetraparesia y le hago una resonancia magnética del cerebro, puede que no vea nada. ¿Por qué? Porque el trastorno está a nivel de la médula. Entonces, obviamente, la imagen tiene que estar al servicio de la pregunta clínica. Eh, si miramos
esta tabla acá con este estudio que muestra cómo lo que aporta cada uno de los elementos al examen clínico. Nótese que physical examination alone, re poquito, 0,8, 0,5. Raro. Parece que el examen neurológico puro, 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 no aporta mucho. Y de hecho, el examen físico, ¿qué es lo que aporta? Contribuye a la confianza del clínico en el diagnóstico formulado en base a la historia en casi un tercio de los pacientes. Y si uno, eh, si somos más específicos todavía, el verdadero aporte del examen neurológico, del examen físico neurológico, el principal aporte es rechazar la hipótesis nula. O sea, si yo planteo una hipótesis en base a la anamnesis, voy, examino y veo si lo que yo tengo formulado en la cabeza se corresponde con mis hallazgos o tengo que cambiar la hipótesis. El examen neurológico por sí solo, solito, solito, da el diagnóstico en menos del 1% de los casos. Esto resulta bastante contraintuitivo, porque todos sabemos que el examen neurológico es súper completo. De hecho, un examen neurológico consta de no menos de 94 elementos individuales. Uno podría, o sea, podemos hacer una clase que nos tomaría, o sea, podemos hacer un curso entero de examen neurológico, con muchos elementos que uno puede finamente detallar, 94 elementos individuales en un examen neurológico exhaustivo. Sin embargo, un buen clínico, un neurólogo, pero también un emergenciólogo experto, todo un médico que no tenga no sea de la especialidad, suele examinar al paciente eficientemente en un par de minutos. Aquí uno dice, bueno, esto como que no calza mucho, como 94 elementos en 3 a 5 minutos, imposible. Bueno, es que de hecho, y esa es una de las paradojas, y esto se expresa muy intensamente en servicio de urgencia, es que si bien el examen neurológico exhaustivo tiene un montón de elementos, no es lo que hacemos en la práctica cuando examinamos al paciente. ¿Por qué? Porque lo que realmente levantamos es la información del examen que me permite obtener la expresión del lenguaje de la enfermedad neurológica en el examen físico. ¿Y cómo lo hace? Es fundamentalmente a través de patrones. ¿Qué es lo que es un patrón? Son una serie de manifestaciones que son identificables dentro de un conjunto mayor de datos. Es un orden, ¿no es cierto? Un orden dentro de un universo de información. Las enfermedades neurológicas se expresan en el examen neurológico con patrones. Y esos patrones se leen. Uno aprende a leer el cuerpo del paciente por patrones y reconocer el patrón, es decir, esto es concordante con tal o cual localización. Y por eso es que el examen neurológico es tan útil. ¿Por qué? Porque se complementa con la sintomatología que levantamos para responder a esta pregunta, la pregunta del dónde. ¿Dónde está la lesión? Eh, y
muchas veces nos aporta una valiosísima información respecto de esto. De si lo que eh, estamos viendo es agudo o es crónico. Y puede que muchas veces eh, la, el relato que hemos obtenido hasta ese momento eh, no haya permitido dilucidarlo o simplemente no haya estado sobre la mesa en lo que el paciente ha retratado. Pero del examen neurológico podemos extraer esta información. Y quiero ejemplificarlo con el examen del sistema motor, porque obviamente imposible eh, abarcar toda la neurología en una clase donde lo que pretendemos es fundamentalmente tener un orden conceptual. Entonces vamos a recurrir al lenguaje del sistema motor. ¿Cómo habla el sistema motor? Bueno, el sistema motor tiene, ustedes lo saben bien, ustedes son expertos, ¿no es cierto?, en neuroanatomía. eh, Tenemos el sistema piramidal, tenemos el sistema cerebeloso y tenemos el sistema extrapiramidal. Todo esto al servicio fundamentalmente del movimiento voluntario. Del movimiento voluntario, fundamentalmente el que la lleva el sistema piramidal, y tenemos el sistema cerebeloso que coordina el movimiento voluntario y el sistema extrapiramidal que le aporta los movimientos asociados al movimiento voluntario. Entonces, este es, por así decirlo, el que la lleva, el sistema piramidal, y estos son los que modulan la ejecución del movimiento voluntario. Pero todo esto tiene su lenguaje. Entonces, el sistema piramidal tiene su lenguaje, el sistema cerebeloso y el extremidad, y eso nos habla. Y por eso lo pongo aquí, esto es como un lenguaje de señas. Bueno, es decir, los sistemas nos muestran a través de signos y síntomas elementos que permiten decodificar lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los elementos eh, centrales en esto? Uno, reconocer el patrón del sistema, o sea, saber si me está hablando el sistema piramidal, si me está hablando el sistema extrapiramidal o me está hablando el sistema cerebeloso. Y una vez que sé cuál es el sistema que me está hablando, me pregunto, bueno, ¿y con qué distribución? ¿Qué componente de la cadena o qué patrón de asimetría puedo reconocer? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, yo puedo tener una alteración del sistema piramidal eh, y tener todas esas manifestaciones que se manifiestan a un solo lado. Y tengo entonces un hemisíndrome, ¿no es cierto? Puedo tener una alteración del sistema cerebeloso, pero que se expresa a ambos lados, pancerebeloso, ¿no es cierto? O sea, la distribución es importante. Me pregunto por el sistema y me pregunto por el patrón de distribución. Y subrayo patrón, patrón y patrón. Se leen patrones, no se leen los signos aislados. Eso es lo importante. Entonces, veamos el sistema piramidal. Tenemos entonces un patrón de distribución eh, en que tengo el componente de la sistema. El sistema piramidal tiene una primera motoneurona que va de la corteza hasta el asta anterior de la médula, luego una segunda motoneurona que viene del asta anterior de la, de la médula hasta la unión neuromuscular y a través de la unión neuromuscular finalmente el músculo. La orden que se gatilla aquí en el surco precentral finalmente se expresa en la activación de un músculo o un grupo de músculos. Y puedo entonces reconocer en el examen neurológico si me está hablando la primera motoneurona, si me está hablando una segunda o me está hablando un trastorno muscular. Y luego miro los patrones. Entonces puedo decir, aquí tengo un síndrome de primera motoneurona, pero que se distribuye hemisféricamente. ¿Qué significa eso? Que se está expresando a un lado y no al otro, con un eje
de vertical, al revés de lo que sería un patrón medular. Yo puedo tener un trastorno típicamente de primera motoneurona, pero que me compromete las cuatro extremidades. Eso es una tetra, ¿no es cierto? Es un compromiso tetra de las cuatro extremidades. Entonces voy a tener una tetraparesia con un patrón de primera motoneurona. Lo muscular versus lo neural se expresa fundamentalmente lo muscular, más bien compromisos proximales, lo neural, por el contrario, más bien adistal. La mayor parte de las patologías que afectan al nervio, y segunda motoneurona, se van a expresar más bien distalmente. Este es entonces un típico patrón hemisférico y que se presenta así porque todo lo que está por encima de la decusación piramidal se va a manifestar con síntomas en el lado contrario, una hemiparesia o una hemiplegia. Ese es el eje vertical, entonces, y me va a dar un patrón hemisférico. Al revés, algo horizontal me va a decir claramente que el problema es medular. Y puedo tener entonces un patrón para o un patrón tetra, una paraparesia o una tetraparesia. ¿Se fijan? Nivel horizontal, y podemos tener una distribución muy ordenadita, eh, eh, de acuerdo con los miotomas de los distintos niveles medulares. Lo muscular tiende a dar compromisos más bien proximales, si lo miramos en el eje longitudinal a lo largo de una extremidad, versus las alteraciones neurales que van a ser de predominio distal. Mientras más largo el nervio, más se afecta por las enfermedades que son propias de ello. Y por lo tanto, este patrón neuromuscular se va a dar a lo largo de ese eje. Eh, Todo esto al servicio entonces de la localización. Y les decía que si utilizamos el sistema del movimiento voluntario, el sistema motor, me va a decir también de la temporalidad. ¿Por qué? Porque las alteraciones de la primera motoneurona me van a dar manifestaciones distintas de la segunda motoneurona según si es agudo o es crónico. Un típico perfil agudo, primera motoneurona, se va a expresar en un Babinski, un reflejo plantar extensor, típico. Primera motoneurona, el elemento distintivo es un plantar extensor. Poca expresión va a tener en cambios del tono y en términos de los reflejos. A diferencia de un cuadro motor agudo que compromete la segunda neurona, que va a comprometer severamente los reflejos. ¿Por qué? Porque el arco reflejo requiere de una indemnidad completa, buena, tanto de la vía aferente como eferente del arco reflejo. Por tanto, si hay una afectación de la segunda motoneurona, se va a manifestar en una hiporreflexia. Y si lo miramos desde una perspectiva crónica, ¿qué es lo que vamos a tener? Primera motoneurona, plantar extensor. Eso es universal. Cualquiera que sea, ya sea agudo o crónico, se va a manifestar la primera motoneurona con un reflejo plantar extensor. Pero en el caso de las lesiones crónicas de primera motoneurona, se van a acompañar de una franca hiperreflexia, y las alteraciones de la segunda motoneurona se van a acompañar de una severa atrofia muscular. ¿Por qué? Porque el nervio, normalmente, cuando está indemne, secreta, produce elementos miotróficos. Y si esos elementos se pierden, la atrofia, se produce una atrofia muscular. Pero eso requiere tiempo.
Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una severa atrofia, con podemos decir, y no tiene un reflejo plantar, podemos decir, esto tiene toda la cara de ser un compromiso de segunda motor y crónico. Y estos son entonces elementos que podemos perfectamente unir con todo lo que recogimos previamente en la anamnesis y lo integramos. Pero esto en el servicio de urgencia, la gracia es que hay que aprenderlo a hacer rápido. O sea, todo esto que acabamos de ver, ¿no es cierto?, es un pensamiento con el sistema 2, ¿no es cierto? Una aproximación en que vamos viendo elemento por elemento, patrón con patrón. Ok, sin embargo, hay que decir que cuando uno adquiere y hace el examen neurológico en forma orientada, lo puede hacer con extraordinaria rapidez y eficiencia. En un examen estándar, por así decirlo, de tamizaje, de screening, ¿qué es lo que tendríamos que incluir? Bueno, evaluar marcha del paciente, marcha libre, y luego marcha en tándem, o sea, un pie delante del otro. Miramos los movimientos extraurales, los reflejos fotomotores, campos visuales, fondo de ojo. Evaluamos rápidamente los movimientos faciales y de la lengua, fuerza de las piernas, de los brazos. Evaluamos este conjunto de reflejos miotáticos, buscamos los plantares, hacemos la prueba índice nariz para ver las manifestaciones cerebelosas y los movimientos alternantes, sensibilidad al tacto y al pinchazo, y muy importante, ojo, muy importante, la sensibilidad postural. ¿Por qué digo muy importante? Porque la sensibilidad postural es la sensibilidad más exquisita que tenemos, y por lo tanto, es una sensibilidad que podemos evaluar en forma bastante objetiva, porque basta con tomar el dedo y evitar que el paciente vea el movimiento y le vamos preguntando si el dedo está arriba o está abajo, y podemos tener una rápida apreciación de la sensibilidad postural, lo que respecto del tacto particularmente es menos certero. Ahí muchas veces el paciente da respuesta menos certera, más equívoca. Todo esto, que parece largo, no es largo si uno lo hace rapidito y bien sistemáticamente. De modo que eh, el proceso diagnóstico en neurología incluye recoger síntomas en una anamnesis en la cual lo que interesa es particularmente recoger aquellas sintomatologías que son específicamente neuro, y dentro de lo específico distinguir aquellos que son focales o no focales, y los focales distinguir si son positivos o negativos. Esto ya me va a dar un universo muy importante. A esto le sumo lo que evalúo en el examen neurológico dirigido para distinguir el patrón, y esto me va a dar un diagnóstico localizatorio. Mientras mejor me entreno en hacer esto, rápida y eficientemente, mayor va a ser mi capacidad diagnóstica, y especialmente en el servicio de urgencia. Ya les dije al comienzo de que esto es válido para cualquier escenario, pero donde más pesa es cuando esto se hace bien en el servicio de urgencia, donde estamos más restringidos de tiempo. El saber el perfil temporal es clave. Lo vamos a obtener de la anamnesis, pero muy importante que lo que obtengamos de la anamnesis lo contrastemos cuando examinamos al paciente en base a esos patrones, porque como lo veíamos, en los patrones se pueden evidenciar también elementos de temporalidad. Y me va a decir, esto es agudo, no es agudo, esto es crónico. Y eso entonces
me va a permitir chequear lo que desde el punto de vista de mi anamnesis obtuve. Recién ahí tengo el diagnóstico sindromático y, tal como lo habíamos, los exámenes se deben indicar cuando ya tenemos esto hecho. La mayor parte de los errores que se cometen en el servicio de urgencia, en neurología, ocurren cuando este simple proceso eh, no se ha hecho cabalmente. Y ya le mencioné que existen entonces varias paradojas en neurología de urgencia. Tenemos la paradoja de las neuroimágenes. Desde el año 71 estamos llenos de neuroimágenes. Sin embargo, muchos diagnósticos importantes no se hacen por neuroimágenes, solo nos sirven para descartar diagnósticos alternativos. Pero el diagnóstico positivo se hace por la clínica. Segunda paradoja, que el examen neurológico es riquísimo, pero aislado aporta poco. Solamente sirve en la medida en que lo utilizo con intencionalidad, sabiendo lo que voy a buscar y particularmente para rechazar mi hipótesis nula. O sea, para rechazar mi planteamiento. Si yo estoy pensando que tengo un síndrome, eh, eh, por lo que me relató un paciente, debo tener un síndrome de primera neurona, patrón medular, esto es lo que yo espero, y, y eh, espero encontrar una paraparesia, y voy y encuentro algo distinto, una tetraparesia, entonces me cambia la localización, fijan, tengo que cambiar mi prejuicio en base a esto. Y tercera paradoja de la neurología de urgencia es que la intensidad de los síntomas no guarda relación con la gravedad. Y este es un aspecto súper característico de la neurología de urgencia. Y es fuente de grandes errores. Muchas veces se piensa que lo que grita más es más grave. En neurología eso no es válido. Pongo un ejemplo en dolores de cabeza, cefalea. Muchas cefaleas benignas, primarias, duelen mucho. Una crisis de migraña, quienes de ustedes sean migrañosos saben que una migraña puede doler mucho. Dan ganas de morirse por una migraña. Una cefalea en recibo, ¿para qué decir? Paciente desesperado, camina de un lado para otro por un dolor de cabeza insoportable. Sin embargo, estas son cefaleas primarias. Todas las imágenes no van a ser negativas y el paciente no se va a morir de esto. Pero cefaleas secundarias, como por ejemplo un hematoma subdural, un tumor, pueden dar dolor de cabeza moderado, a veces leve, poquita cosa, pero son graves. Entonces, la intensidad no es lo que me da la gravedad. Otro ejemplo, vértigo. Muchos de los vértigos periféricos, benignos, son intensos. O sea, una neuronitis vestibular. El paciente llega al servicio de urgencia con un vértigo espantoso, vomitando hasta el alma. Benigno. En cambio, paciente que tiene un, una hemorragia cerebelosa puede tener mareo, ni siquiera vértigo, pero es una causa grave. Y puede que ese paciente llegue y no tiene, o sea, ¿qué me va a decir? No, estoy un poquito mareado, sí, se me da un poquito vuelta. Eh, entonces no hay una correspondencia entre la intensidad de los síntomas y la gravedad del cuadro. Entonces tenemos esta tercera gran paradoja de la neurología de urgencia, que la intensidad no guarda relación con la gravedad. Y eso es una desgracia, ¿y por qué? Por eso es que la neurología de urgencia
es muy atractiva, porque hay que saber leer la semiología y estar muy atento, y muchas veces, si prestamos una debida atención a la sintomatología, a lo que el paciente nos cuenta, le hacemos caso y no nos llevamos solamente por la primera y gran, así, la impresión de buena primera, vamos a hacer diagnósticos muy certeros, muy finos, clínicamente. Y eso solamente para cerrar. Estas son las preguntas clave entonces del proceso de diagnóstico en neurología y particularmente en la neurología de urgencia. ¿Son los síntomas neurológicos, son neuros o no son neuros? Especificidad. ¿Son focales o no focales? Positivo o negativo. Focalidad de valencia. ¿Cuál es el patrón? Todo esto converge en la gran pregunta inicial que siempre nos hacemos en neurología. Que no nos preguntamos, la primera pregunta no es qué es lo que tiene el paciente, es dónde. ¿Dónde tiene la lesión? Teniendo esto, nos preguntamos, ¿cómo se desarrolló? ¿Cuál fue el perfil temporal? ¿Agudo? ¿Hiperagudo? ¿O fue subagudo? ¿O esto se viene desarrollando lentamente y estamos viendo finalmente algo que viene desarrollándose en meses o años y que ahora recién lo trae el servicio de urgencia? Diagnóstico sindromático, one-liner. Un diagnóstico sindromático en neurología siempre tiene una palabra localizatoria y una palabra de perfil temporal. Síndrome hemisférico crónico. Síndrome medular cervical, perfil subagudo. Síndrome polineuropático subagudo. O sea, siempre una localización y un término que nos describe el desarrollo temporal de esa. Ese es el one-liner, esa es la línea en la cual finalmente al que tenemos que llegar después de hablar y examinar al paciente y recién ahí pedir las imágenes. Y vuelvo al comienzo, el gran desafío, igual como la toma de decisiones complejas en la vida económica, son la toma de decisiones complejas en el mundo clínico, donde el pensar rápido es necesario, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de pensar lento y desmenuzar claramente eh, si lo que estamos enfrentando efectivamente responde a esa primera impresión que tenemos, ese pensamiento fácil, que me cayó la chaucha y que inmediatamente sospeché que tengo que pensar al mismo tiempo, hacer el proceso de pensamiento lento para saber realmente si estoy bien orientado o no. Y todo ello, recuerden, es clínico, no está basado solamente en pura imagen.